¿Cómo sé si esa persona me conviene? A ver, ¿cómo sé si esa persona me conviene? Vamos a ver. En este caso, ¿cierto? Por ejemplo, a veces andamos por la vida, ¿cierto? Protegiéndonos de no cometer errores, ¿cierto? De no, como dice la frase, de no liarla, ¿cierto? Entonces, lo que sucede aquí es que curiosamente vamos a tender a traer justamente eso que estamos tratando de evitar, ¿cierto? Por ley de, como dicen las grandes mentes, por ley de correspondencia, ¿cierto? Entonces, cuando surge eso, eh, lo recomendable es, bueno, podemos tener en cuenta lo siguiente, no todo sucede por algo, ¿cierto? Siempre, ya sea, podemos aprender o esa persona, por ejemplo, puede ser un aprendizaje o un regalo, ¿cierto? Entonces, no hay por qué tener miedo, ¿cierto? Ya sea así, no- muchas veces nos apegamos tanto al resultado, ¿cierto? Que justamente para tratar eh, de que algo no se dé, ¿cierto? Como queremos para evitar huir al dolor, ¿cierto? Entonces, cuando sucede eso, cuando estamos tratando de evitar el dolor, tratamos de protegernos, ¿cierto? De la vida, de las oportunidades, y es ahí donde, curiosamente, peor se vuelve, ¿cierto? Es como la vida jugándonos una broma pesada, ¿cierto? Entonces, vayamos, ¿cierto? En esa dirección, así no resulte como nosotros queremos, pero siempre hay un aprendizaje, ¿cierto? Algo que nos va a ayudar, ¿cierto? Vamos a usar, ¿cierto? Más bien dicho, de como un escalón, ¿cierto? Como algo que nos ayuda, nos apoya para seguir a lo que sí queremos vivir y experimentar, ¿cierto? Entonces, podemos tener en cuenta eso, lanzarse, ¿cierto? A vivir esas oportunidades o seguirnos protegiendo o simplemente no hacer nada. Entonces, eso es lo que podemos elegir, ¿cierto? Eso podemos elegir. Bueno, bueno, como estaba indicando, nosotros tenemos ese libre albedrío, pero la sugerencia es lo siguiente, ¿cierto? Simplemente ir a por ello. em, Cada vez animándose un poco más así, porque, como ya se había indicado, cuando se trata de evitar algo, lo que resistes persiste, ¿cierto? Entonces, ahí va a ser más bravo el aprendizaje, por así decirlo, ¿cierto? Pero siempre está en nuestras manos elegir qué queremos vivir, experimentar, ya sea desde la escasez, ¿cierto? Lo cual no está nada mal, o desde la abundancia, ¿cierto? Que es lo que preferimos todos, elegimos todos, ¿cierto? Entonces, así es como vamos a ir tomando, ¿cierto? Decisiones mejores, ¿sí? En base a lo que queremos vivir, experimentar, cuando vamos desapegados del resultado, ¿cierto? Entonces anímate, ¿cierto? Así no se dé algo como tú quieres, pero el aprendizaje, ¿cierto? Va a ser algo muy bueno. Y bueno, cuando vamos desapegados, ¿cierto? Del resultado, muchas veces surge, por ejemplo, que curiosamente se da justamente lo que queremos vivir, experimentar, ¿cierto? Porque ya no estamos resistiendo a la vida, ¿cierto? Estamos fluyendo, ¿sí? Entonces, a veces ese camino se convierte justamente en lo que queremos vivir, experimentar, porque ya no estamos poniendo barreras, ¿cierto? Barreras a eso. Simplemente nos permitimos ser con la vida, ¿cierto? Así es, muy bien. Y recuerden, si alguien desea unirse a mis comunidades, ¿cierto? Toda la información está en el link de mi perfil. Y bueno, a tener en cuenta eso, ¿cierto? Cada vez que estemos a punto de tomar una oportunidad, a punto de tomar algo, ¿cierto? Que dirigido, ¿cierto? Por ejemplo, desde la abundancia, aunque desde la carencia también se vale, ¿cierto? No hay problema, pero se sugiere desde la abundancia, ¿cierto? O si no, intentarlo, porque a veces creemos que vamos desde la abundancia, ¿sí? Eso también a veces sucede. Creemos que vamos desde la abundancia, pero luego, curiosamente, no es así, ¿cierto? Vamos desde
otro punto. Lo cual, gracias a que nos animamos, ¿cierto? Nos hemos animado a tomar ese paso, entonces hemos identificado, dije, la carencia. Aquí está la carencia, ¿cierto? Hemos dicho, te atrapé. Entonces, bueno, aunque ya se fue la oportunidad, pero bueno, para la siguiente ya estoy más preparado o más preparada, ¿cierto? Entonces, eso es lo que podemos tener en cuenta, ¿sí? Ir a por ello, ¿cierto? Con la emoción, ¿cierto? De ver qué sucede. De repente se da algo que quiero o de repente se da algo que no quiero. Eh, Algo ha de suceder, ¿cierto? Entonces, eso ahí es estamos abiertos con la vida, ¿cierto? Ya no estamos resistiendo, ¿cierto? Ya no estamos resistiéndola y simplemente estamos fluyendo, ¿cierto? Fluyendo con la vida. Eso me hizo acordar, ¿cierto? Al ejemplo, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes han escuchado el ejemplo del agua estancada? ¿Sí? Cuando el agua está estancada, ¿cierto? Se han dado cuenta de que proliferan más bacterias, ¿cierto? Más bien dicho, ¿cómo se pone el agua estancada? ¿Sí? ¿Cómo se pone? Entonces, en muchos casos, ¿cierto? Habrán visto el agua estancada como está ahí, parece como turbia, ¿cierto? A veces. Eh, entonces, el agua estancada, justamente en comparación al agua que fluye, ¿sí? De la de los ríos, por ejemplo, ¿cierto? De unos lindos y preciosos ríos cuando fluyen, ¿se dan cuenta? En comparación al agua estancada, ¿cierto? Entonces, no tiene a dónde ir, no fluye. Eso es lo que sucede cuando resistimos las cosas. ¿Sí? Cuando resistimos las cosas, justamente se da lo que no queremos. ¿Sí? En cambio, hay más probabilidades, ¿cierto?, de que vayamos a vivir, experimentar lo que queremos cuando permitimos, ¿cierto? Permitimos. Y como se dice mucho, a la vida ser, ¿cierto? Ser a la vida. Muy bien. Entonces recuerden, eh, quienes desean unirse a mis comunidades, ¿cierto? Toda la información está en el link de mi perfil. O si desean, ¿cierto? Asesoría especializada, detallada, o si no, unirse a mis comunidades, ¿cierto? Tomar mis cursos que están allí. Toda la información está disponible, ¿cierto? Porque hay para todos, ¿cierto? Prácticamente para todos los gustos, ¿cierto? No, no hay problema allí. Todos los informes en mi perfil, ¿cierto? Así que eso es lo que podemos tener en cuenta. Muy bien.